¿Cómo les va? Bendiciones para todos. Arriba. ¿Cómo andan, Roberto? ¿Cómo andan, Osvaldo? Muy bien. Parece que esto aparentemente tuvo alguna que otra repercusión, porque si no, no estaríamos acá de vuelta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo rajaron a Minguito? ¿Lo rajaron a Minguito? No sé qué pasó con Mingo. Me parece que tuvo un problema con la Santa Milonguita. Devuélvanlo. Devuelvan a Mingo. Estamos a la espera de Mingo. Estamos a la espera de Mingo. Bueno, cuenten, ¿cómo andan, Osvaldo? Pero, contento de estar acá. Bueno, sí, mucha repercusión. Obviamente que me gustó, lo que más resalto de los comentarios es la forma en que pudieron compartir. No hablo de nosotros dos, Miguel. Nosotros dos somos el preso y vos serías Yudica, ¿no? En tu caso. Yudica. Pero... y vos que sos la Gallardo. Hablando del polémica actual, ¿no? Claro. Roberto, lo que más o menos el común denominador era cómo lo explicaron? Que no se trató de un tema de ofender a otros, ni de tratar de sabios a uno y a otros como ignorantes, sino que fue justamente a la luz de la palabra y de compartir, ¿no? No es un tema de imponer, eso fue lo que más estuvieron compartiendo y resaltando, ¿no? Así que a favor de los expositores, de ustedes, los apóstoles, profetas y maestros. Bueno, la repercusión fue tremenda. A mí en la semana me llamaron 2 personas, mi tía Eulogia y alguno más que lo vio. Acá mi familia, obligué a alguien a verlo. No tienen más remedio porque como compartimos la casa, naturalmente me escuchan. Entonces en ese momento lo están viendo. Pero hablando en serio, sí, la mayoría de repercusiones que me llegaron también del lado de ustedes y les agradezco mucho el haberlo compartido. Y qué buena esa repercusión y esa forma de entender que podemos charlar, que podemos dialogar, con humor también, ¿por qué no? Habla de lo bueno, sirve para la sanidad mental y espiritual, el humor, definitivamente. El buen humor, el humor sano, pero además el hecho de no imponer, sino de preguntar. Por ahí la gente, yo entiendo que mi voz a veces y mi forma de expresarme, tengo que luchar contra eso porque parece de muy imponer. La idea no es ni siquiera que piensen como yo, sino que piensen. Que no sé si se van a llevar respuestas, llévense preguntas que van a movilizar otras respuestas. A lo mejor lo que sí leí, y esto lo quiero agradecer especialmente, es el comentario de un pastor en Facebook que tomó una frase que yo dije que tampoco es mía, porque en definitiva yo le aclaré que ni siquiera es mía, ni me acuerdo dónde la leí. Uno lo que es también es un poco transmisor de las grandes cosas que escucha por ahí, no es que se le ocurren a uno. Pero él tomó esa frase de que una cosa es ir a la iglesia y lo que tenemos que aprender es no a ir a la iglesia, sino a ser la iglesia, y tomó esa frase, que en realidad yo tampoco sé de dónde la tomé, pero es bueno porque se divulga y está bien hecha. Entonces le inspiró a él todo un comentario que estuvo riquísimo, estuvo mucho mejor de lo que dije yo, y eso me alegra un montón, porque significa, tomó la idea, pero la transmitió en su propio... ¡Ay, llegó Minguito! ¡Hola, Pedro! Pedro, mirá el mío. Te perdiste la música, Manuel. Te perdiste la música. Pará. No, lo escuché. Discúlpenme, lo que pasa es que tuve un día bastante complicado y hace poquitos minutos que termino de dar la clase de living y me quería sumar, pero no podía entrar. Pero acá estamos. Un placer saludarlos, un placer saludar a la gente que invierte un rato de su tiempo para escuchar a estos 4 locos que no tienen nada mejor que hacer. Y bueno, que Dios nos bendiga a todos y saque de esto algo provechoso. Ya me echó la culpa a mí. Sí, bueno. La culpa la tiene Libby, que entró tarde. Bueno, ya empezamos bien. Habíamos hablado fuera de cámara acerca de, bueno, las repercusiones, Manuel, que estábamos charlando recién, que fueron muy buenas, muy buenos comentarios, y fuera de cámara somos conscientes y nos hemos estado mensajeando entre nosotros de que Manuel principalmente me decía, no van a ser siempre buenas,
preparémonos para que por ahí venga algún que otro, como decimos, palo para ese palo es para mi gallinero. Pero lo importante, y lo que recalcábamos recién, era que todo se hace, y lo queremos recalcar, en un espíritu de aportar, en un espíritu de sumar, no de restar, y de tocar temas que a veces se han formado como temas, podríamos decir, temas tabú dentro de la iglesia, o paradigmas que se han formado, y que por ahí, como hoy hablamos con Osvaldo, y lo tiro a la mesa, a ver si gusta, la famosa serpiente de bronce que soportó casi 800 años dentro del lugar santísimo. Y después, de buena a primera, alguien preguntó, ¿qué es esta serpiente? Y la pregunta fue, no sé, yo cuando vine ya estaba. Claro. A ti te digo, serpiente de bronce. Con respecto a la primera parte del comentario, yo creo que ninguno de los cuatro somos un clon, ni con nuestra esposa ni con nuestros hijos. Tampoco lo vamos a hacer entre nosotros. Va a llegar el momento en que opinemos distinto nosotros cuatro. Y mucho menos con toda la gente que integra la audiencia. Lo que estoy seguro que los cuatro nos comprometemos delante de Dios es a que todo lo que digamos lo vamos a decir desde un marco de respeto, de altura y consideración por los demás. No pedimos que estén de acuerdo con nosotros, sencillamente acá exponemos qué pensamos. Y mi primo hermano, el pastor Marcelo Vianello, me hacía una sugerencia que me parece importante. Vio el programa, le gustó muchísimo, y me decía lo siguiente, y creo que es correcto. Las personas que nos escuchan y se congregan en un determinado lugar y están bajo autoridad pastoral, por supuesto, la última palabra la tiene su pastor, no nosotros. Si lo que nosotros decimos le revoluciona la cabeza en algo, bueno, lo compartirá con su pastor, pero si no hay un acuerdo, lo guardará para sí, pero se tiene que sujetar al hombre que ministra su vida. Nosotros somos los tíos que venimos de visita un rato y después nos vamos a casa, pero no somos los padres. Y los hijos tienen que respetar a los padres, haciendo por supuesto un simbolismo, ¿no? Entonces, que quede claro que acá la idea no es que ningún discípulo tome esto como herramienta para ir a enloquecer la vida de su pastor, porque dijo, yo lo escuché que dijeron los siervos de Dios. No. Hay que guardar el marco del respeto y la sujeción al hombre y a la mujer que ministra en tu vida de manera permanente. Me parece que ha sido por parte de mi primo una observación oportuna, y al menos, no sé ustedes, yo coincido plenamente con esto. Adherimos todos. ¿Por lo que decís? Totalmente. El ejemplo que yo pongo, muy parecido a eso, solo para aportar con un ejemplo paralelo, ese me pareció buenísimo desde ya, es cuando uno por ahí da una clase como profesor en un colegio. Si yo doy música en un colegio, casi seguro que de música voy a saber más que los padres de los chicos, a los que tengo de alumnos. Sin embargo, yo no puedo legislar sobre la vida de los chicos. No les puedo dar permiso para salir el viernes a la noche o venir a un campamento el sábado a la noche. Si la escuela hace un campamento el sábado a la noche, necesito el permiso escrito de los padres. Y acá pasa lo mismo. No tenemos que mezclar las aguas. O sea, uno puede vernos, informarse, divertirse y ya está. Pero nunca confundir la autoridad de un padre con la de un maestro. En todo caso, somos maestros que conversamos, pastores, pero no nos estamos pastoreando, ni tampoco estamos pastoreando necesariamente a la gente que nos escucha. Por eso creo que igual que en un aula, hay que distinguir perfectamente lo que es la autoridad del maestro con la autoridad del padre. Me parece que el ejemplo por ahí aporta para esto mismo que está diciendo Manuel. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso, bueno, obviamente, como decía Manuel, con respecto al familiar y lo que dice Roberto de la parte de la docencia, pero por ahí lo mío va a ser obviamente más básico, no a la altura de ustedes, pero también creo que algo antes que entre Manuel lo dijimos, ¿no? La idea nunca es golpear el cuerpo, o sea, yo no veo una intención
más allá de que uno sepa y el otro no sepamos, más allá de eso, creo que tiene que estar en el espíritu o en el corazón voy a decir esta frase, de los que bajan la línea, ¿no? Porque acá la idea es justamente de prender luz, de compartir, no de golpear el cuerpo. Por eso creo que el que tiene Cristo revelado nunca golpearía el cuerpo, nunca atentaría contra una idea hablando a nivel cuerpo, ¿no? Por eso me parece genial. Sí. Extraordinario. Bueno, yo estoy mirando algunas repercusiones ya acá en... Están saludando, pero para. Sí. Manuel, arrancamos un poco con cultura general, Manu. No me acuerdo, me ayuda como para romper el hielo un poco. No me acuerdo el que sabía el mapa del cruce de los Andes en la mente, en la memoria, para que San Martín pueda cruzarlo. ¿Lo tenés? Sí, dame un segundo. Condarco. Condarco. ¿Cómo? Condarco. Muy bien. Condarco disfrazado de arriero, sin ningún arma, sin ninguna compañía, cruzó la cordillera y volvió a Mendoza con una memoria fotográfica y fue el que le indicó a San Martín por dónde convenía que crucen las columnas, porque no cruzó todo el ejército sanmartiniano por un solo lado. A todo esto, San Martín se vio apremiado por el tiempo, por unos movimientos que hacía O'Higgins en Chile, y ignoró en algunos casos los consejos de Condarco y cruzaron para ser más rápido por pasos mucho más peligrosos. Yo he estado en los Andes, en algunos de los lugares por donde cruzó San Martín, y hay lugares donde el sendero tiene 50, 60 centímetros de ancho y después el vacío, miles de metros para abajo. Y yo, por supuesto, lo vi desde un auto, ¿no? Desde la ruta te lo muestra el guía. No es que estuve parado ahí, ni loco. Y por ahí pasaban con caballos, con burros, con pertrechos, para poder hacer más rápido el cruce cordillerano. Tremendo. Buena, Condarco, entonces me lo voy a anotar. Sí. Me lo voy a anotar porque me quedé con eso. Con Miguelito Duré estamos discutiendo un tema. Para hacer una simple agregación, fue Manuel el que en la película puede ser, en la película que protagoniza de San Martín de la Serna, es este muchacho que hace del secretario de San Martín, ¿puede ser? No, es Condarco. Muere Convidado. Ah, bien. Perdón, me distraje yo. Claro, ¿no, el chico que hace de secretario es el anciano que está contando la historia. Condarco es otro. Es el que vuelve, vestido prácticamente hecho un croto, y despliega los mapas. San Martín lo recibe con un gran abrazo, y ahí le dice: general, este lugar son los más convenientes. Muy bueno. Es más, agrego una cosa más y después pasamos a otra cosa. Hay al menos una batalla, quizás más, pero por lo menos una segura, que se produce en una explanada adentro de la cordillera con el ejército realista, que no está registrada, por lo menos en lo que es nuestra educación primaria y media. No se menciona. Se menciona las demás, pero esa no. Y fue una batalla bastante importante, donde el ejército patriótico tuvo que tener mucho cuidado de que ningún realista escapara, o vivo o prisionero, porque de haber escapado se arruinaba por completo el factor sorpresa que San Martín pretendía al llegar a Chile. Listo. Muy bueno, maestro. Miguel, ¿te gustó? Una cosa no. A mí me encanta la historia argentina. Uno es consciente muchas veces, o a veces es inconsciente, de que estamos acá sentados y que somos fruto del esfuerzo, tanto en la parte, podríamos llamarla secular, y cuanto más en la parte cristiana, de gente que ha pagado el precio, de gente que un día, solo, como locos,
se lanzaron a una aventura y somos nosotros frutos, bueno, de nuestra parte lo que más nos impacta es la parte cristiana, pero también resaltamos la parte patriótica y la parte de la gente que hicieron grande nuestra nación y las naciones de toda la Sudamérica hermosa, ¿no? La patria grande, como se le dice. Qué bendición, bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Osvaldo. Yo recuerdo, perdón. Escúchame, yo recuerdo en el campo cristiano ser muy, muy, muy pequeño y que golpean en casa la puerta unos gringos altos, normalmente americanos o suecos, a que no se les entendía una pepa, que los que tenemos años en el Evangelio los conocimos como los colportores, que andaban en unas bicicletas normalmente negras con freno a varilla, con el broche metálico en la botamanga para que la cadena no les agarre la botamanga del pantalón, con unos portafolios marrones colgando en el cuello, repartiendo literatura cristiana en los tiempos en que el Evangelio aquí en la República Argentina prácticamente no existía. Cubiertos de tierra hasta los dientes porque eran muy pocas las calles asfaltadas, rojos como un morrón por el rayo del sol, ellos que eran muy rubios, y esa gente había viajado miles de kilómetros para venir a una tierra desconocida que no sabían cómo los iba a recibir, aleluya, para extender el reino de Dios. Somos sus hijos, y yo con vergüenza digo que yo nunca hice una cosa ni parecida. Honor a su memoria y honor al trabajo que hicieron para que hoy nosotros estemos aquí sentados, calentitos, con el mate, con el café, siendo hasta respetados por algunos, sin haber movido un dedo en comparación con lo que ellos hicieron. El Señor diga su nombre para siempre. Amén. Muy bueno. Sos un poeta, Manu, sos un poeta, ¿eh? Qué tremendo. Bueno, ya está, terminó el programa, vámonos, esto es terrible. Nada, me encanta, y justo me sacaste la pregunta que te iba a soltar, Manuel, acerca de ustedes deben saber o deben haber estudiado, y me encantaría, pero ya creo que me lo sacaste todo, o ya me respondiste antes que yo te haga la pregunta, acerca de los vestigios de cristianismo en esos tiempos, porque fuimos invadidos por naciones inglesas que supuestamente trajeron el protestantismo a esta zona, y no sé de parte de los españoles cómo sería, pero bueno, generalmente uno piensa que éramos todos católicos, ¿no? Y no era tan así. Lo escuchamos, director. Tal cual, muy interesante. En esos momentos no se creía o no se estilaba la personalidad en cuanto a religión. Era más bien por países. Si el país era católico, todo el mundo era católico. Y ser considerado protestante era prácticamente una blasfemia. Y en países que aceptaron la reforma, elegir por propia causa ser católico era una herejía de la misma forma. No debemos mezclar eso con el siglo XIX y XX, donde hoy por hoy ya no estamos acostumbrados a tanta libertad de culto, que en un país católico como el nuestro, no hay ningún problema de que uno sea evangélico, otro sea budista, otro sea islámico, pero eso no pasaba en 1500 o 1600. Entonces, en esa categoría, la única posibilidad de que llegara la idea protestante, los pueblos que adoptaron la reforma, era que viniera un país que había acunado la reforma por autonomía, o sea, por país completo. De hecho, España e Italia permanecieron absolutamente católicos, y los que abrazaron la reforma fueron Inglaterra, Francia y Alemania, y los Países Bajos, por ejemplo. De ahí los misioneros suecos, holandeses, todo ese movimiento. Era todo el país, era prácticamente, una vez que el rey adoptaba, como en Inglaterra, con Enrique VIII,
cuando el rey adoptaba una religión, listo, todo el pueblo, todo el país era casi obligatoriamente de esa forma. Entonces, a nosotros en realidad nos llegó el evangelio o el protestantismo de mano de las invasiones inglesas. Nos guste o no, pero fue así. O sea, si no, no hubiese llegado. Estoy hablando de esa época, estoy hablando de 1800. Después ya está, ya si entramos en 1900 y el año 2000 es otra cosa. Pero las raíces por allá tienen que ver con eso, con las invasiones inglesas. Sí, fueron los ingleses los primeros que transmitieron. De hecho, viniendo tiempo más cercano, hay relatos y obviamente hay escrito de esto o está la historia de misioneros. Por ejemplo, hubo uno que dijo, me voy al fin del mundo, y miró el fin del mundo y cayó acá en lo que sería en el sur nuestro, ¿no? Y otros, como por ejemplo, yo pude participar o conocer así físicamente el lugar en Chile. Los primeros misioneros que vinieron no podían enterrar a sus familiares en cementerios católicos, justamente, ¿no? Y los tenían en los terrenos, en el patio de la casa, y tal es así que no estamos hablando tantos años atrás, sino que más donde ellos tuvieron que, justamente, hay lugares que quedaron como cementerios protestantes o algo así, como parte hasta, creo que hoy día, no sé si es un cerro, no sé si es patrimonio de la cultura o algo así, pero muy loco porque, bueno, añadiendo a lo que dice Manuel, ¿no? Hoy nosotros estamos inclusive disfrutando de las redes sociales cuando hubo gente, inclusive en este tiempo, yo tengo amigos que están en diferentes lugares donde la están pasando complicado, hablo de misioneros, y que la verdad que son dignos de imitar y de admirar, ¿no? Tal cual. Tal cual. Qué bueno. Yo tuve... bueno, hablando de... Dale, Miguel, dale. No, qué bueno, nada más. Habla, Manuel. Iba a agregar que en mi etapa de pastor local, la institución a la que yo pertenecía no tenía mucha inquietud por las misiones. Tenía buenas inquietudes por otras cosas, pero no por las misiones. Y yo sí. De hecho, yo no soy oriundo de Pinamar. Yo soy de Buenos Aires, de la gloriosa barriada de Lomas del Mirador, y con Susana vinimos aquí como misioneros a cuidar y a pastorear 17 personas en el comedor de una casa sentada en unos bancos viejos. Un día fui a ver a un amigo de Osvaldo, y no sé si lo conocemos también, Miguel, Fabián Pronto, en Mar del Tuyú, a que me mostrara cuál era la lista de misioneros de la UAT. Entonces con Susana elegimos, me parece que 9, entre los que estaba el Negro Guevara, los Leiva en Afganistán en ese momento, y una chica que estaba en Maputo, Mozambique, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Trabajaba Graciela Fleita. Yo a Graciela la tuve aquí en mi casa, y ella me decía, yo todos los días oro porque yo escucho cómo los morenos rompen las botellas de vodka vacía en la puerta de mi departamento. Dice, cada noche yo le pido a Dios que no me maten y que no me violen. Dice, porque yo en Mozambique soy mujer, soltera, blanca, extranjera y pagana. Dice, o sea que no hay juez que a mí me defienda contra un hombre mozambicano y negro. O sea que su vida era un comenzar y terminar cada 24 horas. Y esa mujer, sabiendo eso, estuvo añares en Maputo, Mozambique, predicando el Evangelio. Dios la bendiga. Tremendo. Qué boquita, ¿eh? El lugar, ¿viste? Maputo, ¿a qué suena eso? Tremendo. Sí, en la capital de Mozambique, sí. Tremendo. Es una zona erótica, pero es así que va a ser. Ya lo sé, es para desasnar un poco, pero bueno, se llama así, ya sé. Digo, ya que jugamos a Minguito también de este lado, no, me imagino que en Polémica en el Bar te hubiera dicho eso, qué boquita. Wow. ¿Qué decís? Bueno,
Sí, mirá, ahí, mirá, sin ir, dice... Acá está conectado Patricia Sosa, dice saludos. Patricia Sosa es misionera en Turquía, ella está ahora en Estambul. Yo siempre comparto de ella porque son de la zona nuestra, tiene la edad nuestra, jovencito, re joven, ella más joven todavía. Juntamente con su marido ellos decidieron ir a misionar allá y pasada Navidad, de la última Navidad, falleció él y ella está ahora sola con su hijo allá y decidió quedarse en la tierra donde falleció su compañero en milicia, su amado, ¿no? Hablo de conocidos como los Máquina. Así que justo, Patri, te mandamos un saludo grande. Una mujer, no voy a decir nada para no quedar escrachado con alguna frase mía, pero la verdad que con una polenta terrible, con mucho para admirar. Bueno, y así, ¿por qué no? Obviamente agradeciendo siempre a Dios por todos los misioneros que están de alguna u otra manera, los que sabemos, los que no sabemos, los que conocemos, no conocemos, que están justamente levantando la bandera de Cristo, ¿no? Qué bárbaro. Ahí posteé el saludo. Gracias por tu trabajo. Qué bendición. Nos fuimos a un tema más picante y Manuel se puso medio melancólico. ¿Estás por llorar, Manu? ¿Qué te pasa? No, ya lloré, ya está. Ya lloré, ya está. Lo que no quiere decir que no llore de nuevo. Vos tenés un lado así como nos enseñó Siorciari el otro día, un lado así como el etíope. ¿Será? En realidad, dos finitas yo al menos no tengo y eunuco tampoco soy. He tenido alguna debilidad en este momento, pero ya son cosas del pasado. Manuel, con total libertad, si lo tenemos que sacar al pastor Osvaldo, lo sacamos, no hay problema, lo sacamos, porque no puede tener esa clase de comentarios. No, dejalo que me ayude a ejercer el plan. Tarjeta amarilla, sigue. Ah, sí. Bueno, vamos a tirar una porque Siorciari está que se sale la gatera. Ayer lo estuvimos viendo en Facebook, en YouTube del Apocalipsis, se la agarró con los caballos, con los que decretan, con los que sueltan, los que amarran. Estaba mató vaca sagrada, paradigma, todo, uno atrás del otro, tra. El poder yo defendía la piedrecita, me la mató también a la piedrecita. Todo. Vos tenés el poder está en tu boca de la vida y la muerte. Al final está como loco, Roberto. La verdad que no. Agradezco porque nosotros tenemos, ahora lo van a llevar al Barcelona, es todo duré, y vamos a tener que remar como dulce de leche nosotros, ¿eh? Bueno, pasaremos música, negro nomás, pasaremos música. Escuchá, mirá si habrá derrumbado vaca sagrada Roberto, que el otro día, encendido por el espíritu, salió de la casa y tiró abajo el refugio de la parada del colectivo. No me digas. Calumnias. Bueno. Lo único que hice fue recorrer el Apocalipsis. Yo no tengo la culpa, yo no lo escribí. No escribí el Apocalipsis, no se la agarren conmigo. Yo me desconecté a las 10:10 más o menos y todavía le quedaban como 400 preguntas, que supuestamente 10 minutos, fueron los 10 minutos más largos. No sé a qué habrá terminado, Roberto, ayer. Y me tiraron como 25 preguntas. Se va a divorciar por el Apocalipsis. Bueno, habíamos planteado o intentado plantear para hoy unos temas acerca de danzas hebreas, el nombre de Jesús, ¿cómo le tenemos que decir? Jesús, Yeshua, y que a mí en lo particular me bombardearon durante toda la semana, estuve ahí tirándole algunos mensajes a Roberto y a Manuel. A Osvaldo no es que no te haya tirado un mensaje, pero no me contestaste ninguno acerca de este tema. Día de reposo. A ver, ¿por dónde empiezan los maestros? Osvaldo, ¿qué opina usted? Y después le dejamos paso ahí a Bertoni Bocchini. A Bertoni Bocchini. El día de reposo está genial para descansar, obvio. Vamos todavía. Pero, escúchame. Lo tenemos estos dos, Nero.
vos ya te dije, voy a salir con una frase bíblica porque voy a quedar medio mal, sino como medio carnal. Pero yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero y cosecho higos silvestres. ¿Sabés? Te voy avisando así. O sea, los higos del sicómoro, que son ácidos, yo los saco la parte ácida y lo transformo en que sean comibles. O sea, más o menos. Así que, como no soy nada de nada, vamos a dejarlo lo que saben. Bueno, pero también sos botellero, ojo. Botellero. Por favor, Roberto. Bueno, con mucho gusto. Estos tres temas que tiraste, o que tiramos en la semana, están vinculados a otro tema más grande que en realidad los agrupa. Yo voy a sumar temas, pero no para que haya divergencia o para que haya mezcolanza, sino para que entiendan o que entendamos que hay una raíz por encima de esto. Hay dos grandes herejías a las que se enfrentaron los apóstoles bíblicos en el nacimiento de la iglesia. Enfrentaron otras, pero hay dos que resaltan mucho en la Biblia. Y si tomamos en cuenta de que la Biblia es útil todo el tiempo para enseñar, para redarguir, para prepararnos para toda buena obra, si esas herejías no estuvieran presentes en la iglesia de hoy, hubiese caducado la palabra. Estaríamos leyendo la Biblia, pero eso hubiese quedado atrás. Entonces, si el Espíritu Santo permitió que esas herejías estén bien planteadas en las cartas apostólicas, es porque en realidad fueron mutando a través de la historia. Se mezclaron con otras herejías, pero esas dos continúan como columnas hoy. Pasa que cambiaron de nombre. Por ejemplo, Pablo enfrentaba a los fariseos. Jesús enfrentó a los fariseos. Hoy se llaman legalistas. Juegan en el mismo equipo, fueron mutando, pero no se llaman fariseos. Las dos grandes herejías con las que lucha Pablo, Santiago y Juan, especialmente y Pedro, los apóstoles que escriben, son, en primer lugar, lo que más notamos en Pablo es la lucha contra los judaizantes. Cuidado, anoten bien el nombre, judaizantes, no judíos, no necesariamente judíos. Judaizantes, son dos cosas distintas, porque el judío es judío, nació en Israel, es judío, se acabó. El problema era el judaizante. ¿Y qué era el judaizante? Era el que intentaba imponer la cultura, las costumbres judías, y en todo caso su distintivo, que era la ley de Moisés, al gentil. Era como diciendo, yo aceptaría que el gentil se incorpore a la iglesia de Cristo. Yo de alguna forma soporto que el evangelio sea para toda criatura y no solamente para Israel, como no había entendido Israel hasta el día de ahí. Porque recuerden cuando Pedro le tuvo que hablar a Cornelio, que lo primero que le dijo en la puerta de la casa es, anotá bien que es una abominación para un judío entrar en casa de un gentil. Mirá qué buen evangelista. Imagínate la onda en la casa. Imagínate que te digan eso. Vos decís, qué bueno, lo voy a invitar para la fiesta de 15 de la nena, para animarla, ¿no? Porque una onda bárbara tenía Pedro. Y eso que hacía un ratito Dios le había mostrado la visión esa de los lienzos, donde le muestra animales inmundos y le dice, come, y le dice Pedro, no, jamás, Señor, ¿cómo voy a comer esto que son animales inmundos? Y Dios le dice, no llame, a lo que Dios limpió, no llames inmundo. ¿Y qué le quiso decir? Los extranjeros, los gentiles, lo que ustedes consideran inmundos, no son así para el reino de Dios, sino que yo los limpié y los preparé para que le lleven el evangelio. Bueno, con todo eso y repetirle la visión 3 veces, Pedro llega a la casa de Cornelio y le dice eso. Porque a veces hay que leer varios capítulos para entender en qué termina la película o el comentario que yo hice al principio. Entonces uno tiene que ir siguiendo la vida de ellos para darnos cuenta que todavía, a pesar de las 3 visiones, Pedro no había entendido nada. Porque ¿cómo le va a decir eso a una persona que lo reciba tan bien? Bueno, en realidad, el judío... Sí. Roberto, sí. Y no nos olvidemos que
Pedro ahí está como el top de los predicadores, porque viene de Pentecostés, loco, viene en su nube propia, hablando bien, siendo, vamos a decir, ¿por qué no uno de los hombres más usados por Dios? ¿No? Tal cual, tal cual. Sí, 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 el primer gran predicador del Evangelio, el primero que se para en Pentecostés. Y él ve cómo el Espíritu Santo usa incluso a ellos mismos en lenguas de los extranjeros que habían venido a Judea. Pero el tema era siempre pensando en los hermanos judíos que hablaban otros idiomas. Todavía era muy revolucionario pensar que el Evangelio también era para los gentiles. Entonces, les recomiendo leer Hechos capítulo 15. Ahí tenemos el primer gran dilema y concilio de la Iglesia a nivel universal. ¿Y qué tema se trató? Si se podía imponer o no la ley de Moisés a los gentiles. ¿Y a qué acuerdo llegaron? A que de ninguna manera tenían que imponerle la ley a los judíos. Lean el versículo 5 del capítulo 15 de los Hechos y se van a encontrar con esta frase. Digo para la audiencia, en el momento que ustedes quieran, se van a encontrar con esta frase. Y los fariseos, literalmente Reina Valera del 60, y la secta de los fariseos, y la secta de los fariseos, que se había introducido en la iglesia, los presionaba para que sí tuvieran que cumplir la ley de Moisés. Una cosita, una pregunta que me lleva a esta. Sí. Hay un episodio en que Pablo, a su hijo espiritual, todos sabemos a quién estamos hablando, de Timoteo. Sí. Te imaginarás para dónde, Manuel, Roberto, se imaginarán para dónde voy. Claro. Cuando Pablo agarra y lo hace circuncidar, como diciendo, che, y eso es lo que a veces, entre comillas, yo algo lo entiendo, pero es como que se entiende con que si Pablo hizo circuncidar a su hijo espiritual, quiere decir que estaba más o menos bien alguna de las tradiciones judías, y no es así, porque, creo que no es así, perdón. Transigió, lo hizo para transigir, como en el acuerdo de Jerusalén, que también los judíos se comprometieron a algunas cosas y los gentiles también. Igual, a ver, yo voy a hacer una acotación política y espero que no se ofenda a nadie. Los judíos supuestamente se comprometieron a no hacer cumplir la ley de Moisés. Y los gentiles se comprometieron a no fornicar, a no comer animal ahogado. Sí, no comer sangre y no comer al cabrito en la leche, ahogado en la leche, o sea, ahogado se llama eso, ahogado en la leche de la madre sería. A ver, si uno hace un análisis chiquitito, ¿tenían autoridad moral los judíos? Conociendo a David con Betsabé, a Judá con Tamar. Ahí es donde se entiende hipócritas que ponen carga a los hombres que ni ellos mismos están dispuestos a llevar. Tal cual. Salomón. Ellos eran legisladores que los gentiles no fornicaran. Hay un gentil se podría haber parado y decir, a ver, ¿cuáles son los ejemplos de ustedes para no fornicar? ¿Vamos al Antiguo Testamento? ¿O es mucho? Pero bueno, hipocresía del momento. Yo a lo que voy es a esto. Cuando Pablo llega a Galacia y se da cuenta que los judaizantes siempre le ganaban de mano y seguían trabajando, seguían tratando de imponer la ley de Moisés, que se circunciden y seguir la ley de Moisés, la cultura judía, las tradiciones judías, y lo querían seguir implementando a los gentiles, Pablo hace, cuando ve todo eso, Pablo hace corto fierro, se acabó el concilio de Jerusalén. ¿No les llama la atención que en ninguna carta de Pablo figura el concilio de Jerusalén? Pablo fue uno de los oradores. Revisen el capítulo 15 de Hechos, Pablo fue uno de los oradores centrales del concilio de Jerusalén. ¿Por qué no lo nombra más en ninguna carta? Porque cuando vio que los judíos no cumplieron su parte, dio por terminado el acuerdo de Jerusalén. Al contrario, miren las 3 bombas que tira. ¿Ustedes creen que yo soy tirabomba? Yo al lado de Pablo soy la Madre Teresa. Mirá,
¿Vieron que el acuerdo fue no comer sangre, por ejemplo? Bueno, sí. En Romanos capítulo 14, les dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. En Colosenses 2:16 les dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en fiestas o en día de reposo. ¿Escucharon bien? Porque eso está vigente, ¿eh? Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en luna llena, en fiestas o en día de reposo. ¿Anotaron los 5? Están allí. Y para mí, la bomba, porque esos dos son petarditos, al lado de la bomba que tira en 1 Corintios 10:25. En 1 Corintios 10:25, si no me equivoco, porque en realidad no tengo concordancia acá, pero cualquiera me puede corregir del otro lado, dice esto: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por problema de conciencia. Y todavía hay personas que preguntan si se puede o no comer morcilla. Y yo contesto, primero, acaten lo que dice cada pastor, como acaba de decir Manuel. Pero yo a cada pastor le pregunto con la mano en el corazón, ¿la morcilla dónde la venden? ¿En la ferretería? ¿En la farmacia? ¿O en la carnicería? Porque lo que dice ahí la Biblia es que de todo lo que se vende en la carnicería, no hay por qué preguntar por ninguna cuestión de conciencia. ¿Y saben lo que quiere decir eso? Se acaba de romper el acuerdo de Hechos capítulo 15. Eso es decirle en la cara a los judíos, ustedes no cumplieron con eso, nosotros no vamos a cumplir con esa pavada que fue transigir, porque por eso solo te estás agarrando a través de la ley de Moisés. Si la morcilla determina tu santidad o tu pecado, porque Pablo va más profundo, les dice, pero ¿no se dieron cuenta que pecado no es nada de lo que está afuera? Eso también lo dice Romanos 14. Dice, para mí el versículo más revolucionario de Pablo es Romanos 14:20 o 14:14. 14:14 o 14:20. Dice esto, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Más para aquel que cree que lo es, para él lo es. Porque las inmundicias, los pecados, no salen de nada que está afuera, salen de dentro. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, ustedes joroban porque los discípulos no se lavan las manos? Pero lo que no contamina al hombre lo que entra de afuera. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Los malos pensamientos, los adulterios, los asesinatos, salen del corazón, no de las manos. ¿Se acuerdan cuando hace un par de años, en el año 60, 70, nos preguntábamos, ¿y la tele es pecado? Porque a mí me pasó, a ustedes no. Todavía hay gente que pregunta, ¿vestirse de determinada forma es pecado? Yo digo, la tele es pecado, la tele no puede pecar, no tiene ninguna posibilidad de pecar. Bueno. Tiene que haber un pecador del otro lado que la prende y elige qué porquería mirar. Pero, ¿se entiende? O sea, la televisión es neutra, está ahí pobrecita, no tiene capacidad para pecar. El pecador tiene que estar del otro lado. Y hasta que no se entienda eso, nunca vamos a entender cuál fue la verdadera lucha del apóstol Pablo. Por supuesto quiero que continúen el diálogo, no me voy a acaparar todo yo, pero si hay un tiempito después sobre este mismo tema, quería hacer un reconto sobre el libro de Hebreos, no un resumen porque se varía toda la clase, pero por lo menos el propósito por el cual fue escrito Hebreos, que además piensen que Hebreos está dirigido a los hebreos, a los judíos. ¿No notaron que se llama Hebreos de título? No está escrito para los búlgaros ni para los cordobeses, sino para hebreos, para judíos. Y sin embargo, se van a llevar la gran sorpresa de la vida porque en realidad el autor o los autores de Hebreos le están diciendo a los mismos hebreos que dejen las tradiciones judías, que no se vuelvan al judaísmo, que Cristo es superior a todo lo que conocían en el judaísmo. Y ya me enganché y se los digo, superior a los ángeles, superior a Moisés capítulo 3, superior a Josué capítulo 4, superior al día de reposo. Miren lo que voy a leer del capítulo 4 de Hebreos 8, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Queda un reposo para el pueblo de Dios, que no se lo dio Josué, no se lo dio Moisés, porque esto, hay gente que nos acusa de haber cambiado el Shabbat por el domingo. Eso es no saber contestar. Nosotros no cambiamos el Shabbat por el domingo. El día de reposo no es un día, es una persona.
es Cristo. Claro. Todos los días son de reposo en Él. Claro, el principio sigue vivo. Claro que hace bien descansar un día en la semana, porque ese es el principio, eso lo instituyó Dios. Pero Jesús, ¿qué hacía permanentemente? Curaba en día de reposo. Lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito porque los judíos lo habían entendido mal. Habían hecho un Dios del día de reposo. ¿Y qué les vino a decir Jesús? Que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, y no al revés. Y así Hebreos sigue con Jesús superior a la ley, Jesús superior al sacerdocio levítico, Jesús superior al sacerdocio, al sumo sacerdote. Y ahora lo lleva a pasear por el tabernáculo, capítulo 9 y 10 de Hebreos. Es más, muchos que estudiaron han hecho la materia Hebreos y tabernáculos. ¿No les suena? Hebreos y tabernáculos. En muchos institutos bíblicos está esa materia. Yo con los años discrepo totalmente con esa materia. Si yo le tuviera que poner título, le pondría Hebreos versus tabernáculo. Hebreos versus tabernáculo. Porque después que demostró que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a los patriarcas, en otro tiempo, habiendo hablado de los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Sí. Jesús superior aún al tiempo del Edén antes de la caída. Por supuesto. Jesús a todo. A veces me lo venden por ahí, que Jesús no vino a restaurar a ese punto. Pero por favor, corríjanme si me equivoco. Jesús vino a darnos una nueva creación. O sea, si me habla de una nueva creación, está hablando que esa creación en Adán y Eva falló. Falló, claro. El primer Adán. El postrer Adán es el que nos vino a dar una nueva creación. En él están creadas todas las cosas. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las viejas cosas pasaron. El judaísmo como religión también, porque significa, si yo sigo en la religión judía, es lo mismo que siga en la religión católica, en la religión budista, o si quieren, en la religión evangélica. Yo también puedo hacer del evangelio una religión. Pero Jesús es nueva vida. Jesús vino a otorgar vida, no una religión. Entonces hay que salir de las religiones para tener una verdadera relación con Él. Y termino con el libro de Hebreos. Una vez que demostró que es superior a Moisés, ¿saben lo que era decirle a un judío que Jesús es superior a Moisés? Que Jesús es el siervo en la casa, pero el hijo es el dueño de la casa. Y que el siervo no se queda siempre en la casa, pero el hijo queda para siempre. ¿Qué duda queda? ¿Saben lo que nos falta? Volver a leer el libro de Hebreos, escuchar un poco menos de gente en YouTube, como a mí, no escuchen menos, táchenlo, no lo sigan más, Roberto, no lo escuchen más, lean, porque los grandes secretos siguen estando en la Biblia, hay que leer, no hay que escuchar tanto, hay que leer y darse cuenta que dice. Entonces, cuando les dijo que es superior a los ángeles, superior al sumo sacerdote, superior al día de reposo, superior a Josué, superior a Moisés, ¿para qué creen que los hace pasear por el tabernáculo? ¿Para demostrar que el tabernáculo es superior a Cristo? No, siguen el mismo curso del libro. Los pasea por el tabernáculo para el partido de despedida, para que recorran el tabernáculo mentalmente por última vez y entiendan que cada objeto del tabernáculo es sombra de lo que es Cristo. Todo lo que está en el tabernáculo era sombra de lo que es Cristo. Y una vez que vino Cristo, ¿para qué vas a volver a la sombra del tabernáculo? Para eso los pasea por el tabernáculo, para el partido despedida. Y el cenit de Hebreos 13, del libro de Hebreos, quiero que lo aprendan de memoria, por favor. Aunque sea que les quede un versículo, porque esto es el antídoto completo contra los judaizantes de hoy. Y los judaizantes de hoy van por todo, ¿eh? Van por la cultura, van por los instrumentos, por la fiesta sagrada, quieren inculcar todo dentro de la iglesia cristiana, con la excusa de volvamos a las raíces. Pero por supuesto, volvamos a las raíces. Pero hay un pequeño error. Nuestra raíz es Cristo, no es el judaísmo. Nuestra raíz es Cristo, no es el judaísmo. Y entonces, Hebreos 13:10, y repito, está escrito a los hebreos, no a los argentinos, no a los cordobeses, ni a los uruguayos, ni a los búlgaros. A los hebreos, a los judíos. En el capítulo 13, versículo 10, el apóstol que está escribiendo, ¿saben qué dice? Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Repito, porque no me van a creer que eso está en la Biblia. A ver. Después dicen que yo tiro bombas.
Vayan a Hebreos 13:10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Primer gran noticia, tenemos un altar que se come. No vayan a mordisquear los altares de la iglesia que son de madera o de yeso o de material, ¿eh? Está hablando de un altar espiritual. ¿Saben quién es el altar que se come? Cristo. ¿Acaso Cristo no dijo, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo? Tenemos un altar que se come. Ahora, de ese altar no pueden comer todos. No tienen derecho a comer los que siguen sirviendo al tabernáculo. Si ese no es el pedido más importante de parte de todos los apóstoles bíblicos a dejar el judaísmo como religión, a no volverse atrás, porque le está hablando a judíos que aceptaron a Cristo y todo el tiempo se quieren volver atrás, se quieren volver al judaísmo. Sienten nostalgia por los rituales judíos, por la costumbre judía, por la cultura judía. Y ahora nosotros queremos comprar eso gratuitamente. Nos quieren inculcar eso y no nos damos cuenta que es el mismo problema que vivieron los apóstoles en la época de Jesús. Recuerden ese versículo y les prometo, ahora termino, me sigo tomando el café y los escucho. Pero tenía un nudo en la garganta, porque digo, Señor, permitime decir todo esto, de un solo saque. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Ese versículo para mí es todo. De pie, damas y caballeros. No, sentado. Sentado y toma. Yo lo único que mencioné fue la danza hebrea, vos te diste cuenta, ¿no? Sí, o sea que ya se bailar. respondió todo. Vos sabés La que... danza hebrea no hay problema. La danza hebrea no hay problema. Pero, a ver, el problema es, nos quieren convencer de que la danza hebrea es más espiritual que la danza santiagueña. Y no tienen derecho, y les voy a decir por qué. Primera cosa, invento absoluto. Danza espiritual. O un buen tango. Qué bueno, claro. Danza espiritual. Primero, nómbrenme en la Biblia dónde dice danza espiritual. Porque hemos inventado y han inventado cualquier cosa. Dato fundamental. A los jóvenes les gusta hacer coreografía, les gusta la danza hebrea. Exprésense, muchachos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este pelado que habla para pincharle el globo a cualquiera? Disfruten. ¿Te gusta el baile hebreo? ¿Te gusta la danza? Hacelo. Hacelo que a mí no me dejaron hacer. Si cuando éramos jóvenes bailar era un pecado. Y hoy bailar pasó de ser pecado a una obligación. Si no participás en el baile hebreo, sos un hereje. Mirá cómo cambiaron las cosas. Claro. Así que bueno, tratemos de sacar un pasito, otro, lo que quieran. Ahora, número 1, la danza espiritual no existe. Y el punto fundamental, y le prometo que no molesto más con el tema, es este. Nómbrenme un solo versículo, y ahí sí les dejo el Antiguo Testamento como ventaja, desde Génesis a Apocalipsis. Un solo ejemplo que hayan danzado dentro del templo. Sí, Roberto, ¿por qué no hablar como los tapándote la boca así? Mejor, ¿viste? Así. Siempre se danzó afuera. Claro. Siempre se danzó afuera. Eran cosas de júbilo, eran griterío, baile, sí, muy bien, pero en el templo un respeto absoluto. Jamás se danzó dentro del templo. ¿Por qué? Porque aún los judíos del Antiguo Testamento, con toda la historia que tienen, siempre entendieron que la danza no es espiritual, no tiene nada que ver con el servicio en el culto. No tiene nada que ver con el servicio en el culto. Tiene que ver con sus fiestas, con sus alegrías, pero siempre afuera del templo. No les dice nada eso. Y hoy nos quieren inculcar de que si hay cultos que si no tienen danza parece que no fueran cultos. Tiene que formar parte del orden de culto por obligación o por gusto. Si es por gusto, mire, no tiene ningún problema. He visto y seguiré viendo danzas sin ningún problema. No me la vendan como algo que no es. No me la impongan como algo que no es. Porque el culto puede seguir existiendo sin necesidad de ninguna danza. Entonces no me la metan como una danza espiritual cuando la Biblia no usa nunca ese término y no hay un solo ejemplo en la Biblia
de danza dentro del templo. Cosas para tomar en cuenta. No la estoy prohibiendo, no la estoy prohibiendo. Además, no tengo ninguna autoridad y ningún derecho a prohibir nada. Como siempre dije desde el principio del programa, el tema es pregúntate por qué se hace lo que se hace. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Con esa pregunta yo ya estoy hecho. Yo creo tener mi respuesta y cada pastor tendrá que preguntarse y responderse de acuerdo a lo que estudie, a lo que entienda y a lo que el Espíritu lo guíe. Quédate tranquilo, Roberto no te va a imponer nada. Ahí está la serpiente de bronce. ¿Cómo? Que ahí está lo que decía Miguel Duré al comienzo sobre la serpiente de bronce, ¿no? Que pasó 800 años, se calculan 2 o 3 generaciones hablando o sosteniendo la serpiente hasta que vino un loco y la prendió un fuego y le hizo guita, la vendió, ¿no? Porque de bronce, hoy yo me hubiera llenado de plata con eso. Los famosos paradigmas. Tal cual. Manuel. Con respecto, confirmando lo que decía el maestro, mi maestro Roberto, hay un par de cosas, solamente un par de cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la insistencia de llamar a Jesús Yeshua, y el Nuevo Testamento jamás se tradujo en hebreo. O sea que la palabra Yeshua no figura nunca en ningún lado, jamás. Porque en el Antiguo Testamento Jesús no estaba. Está a partir del Nuevo, y en el Nuevo la palabra Yeshua no puede estar porque es una palabra hebrea y el Nuevo Testamento no se tradujo en hebreo. Se tradujo en griego, como todos sabemos. Y además, hay algo que me llama mucho la atención. Pablo dice de sí mismo, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a sé lo que es por la ley, irreprensible. Formado culturalmente a los pies del gran Gamaliel, el maestro hebreo más caracterizado de la época. Ese hombre es el que escribió Gálatas. Ese hombre no enseña una sola nota del shofar en ninguna parte. No hay una sola foto de Pablo en todas las cartas apostólicas acomodándose las filacterías. Y en el capítulo 16 de Romanos saluda a más de 30 personas y a juzgar por sus nombres son todos gentiles. Entonces me llama mucho la atención que alguien que es hebreo de hebreos, que escribió el 70-75% de la doctrina apostólica, no menciona estas cosas. Indudablemente es porque Cristo, como bien dijo Robert, es superior a todo aquello que era un espejo en el que nos tenemos que mirar para reflejarnos, pero nada más. Mirá, me rasgo las vestiduras ahora mismo. Me las rasgo. Está bueno y también me quedé con un par de cosas ahí que al pasar obviamente no, ni da para interrumpir, ¿no? Ahí están llegando algunos mensajes terribles. Mirá este. De Pigüé, Hernán Pérez. ¿Qué dice ahí Hernán Pérez? Sí, ¿para qué quiero decir algo? No, pues va a arrancar con Bochini otra vez, no, estamos en el horno. Pero mirá, 2 cosas. Pablo con su pollo, su discípulo, cuando tiene el tema de la circuncisión, estamos hablando ya en una edad avanzada, el muchachito, ¿no? No era en la edad que justamente era propiedad. Tiene justamente un contexto también al lugar donde iba, ¿no? Que era donde iba a ejercer su ministerio. Lo segundo que me quedó también muy lindo como para subrayar, que Roberto lo pasó por arriba, es que en Cristo no hay ninguna condenación más. La verdad que no sé en qué por ahí, yo soy de los 4 el más corto, pero hay cosas que no puedo entender, como a veces vivimos condenándonos o siguiendo condenado o traemos condenación que no tenía, me hago cargo de una condenación que no me pertenece, o saco cosas que el Señor ya lo sacó, pero lo vuelvo a traer. Y acá puedo tirar algunas temitas que no vienen al caso, pero llámese, mal usado, sanidad interior y un montón de cosas que lamentablemente
lamentablemente hay gente que parece que nunca llega. O sea, esto de conoceré la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que a mí viene y todo lo que tenemos. Parece que Jesús nunca alcanza. Siempre te falta 5 para el peso, diría mi viejo. Y lamentablemente tenemos un montón de personas que parece que siempre tiene un temita. No, tenemos que volver a hacer este curso para que seas libre de esto. Pero yo ya fui libre de esto. Bueno, pero por las dudas. O sea, en conclusión, en versión lenguaje villero, parece que Jesús, la cruz, resurrección, no es suficiente. Desde esa perspectiva. Permiso. ¿Puedo agregar algo al temita que hablábamos recién? Sí. Adelante, Manuel. Hay un texto que no lo quiero dejar pasar por alto porque honestamente me aterra. Me da mucho miedo, no por mí, por los judaizantes y por todos los que están en esta corriente. Y yo, casi con una voz de súplica, voy a decir esto. Está escrito que si insisten en someterse a la ley, de la gracia se han caído. Okay. O sea que tiene que haber una decisión en el corazón. O cumplimos toda la ley desde todo punto de vista, o nos sometemos a la gracia. Si queremos estar con un pie a la sombra de cada árbol, de la gracia hemos caído. Y eso me parece algo demasiado serio como para no tenerlo en cuenta. Algunos me dirán, es un versiculito, es palabra de Dios escrito por el Espíritu Santo con letras eternas. Si insisten con sujetarse a la ley, de la gracia se han caído, la han perdido, no la tienen más, no está sobre su cabeza. ¿Qué le espera a aquel que no tenga la sombra de Cristo sobre su cabeza en aquel día? Eso es todo. Tremendo. ¿Cuál era el versículo más? ¿Lo anoto? En Gálatas está eso. Manuel, ¿vos nos escuchás bien? Sí. Bueno. A veces entrecortado, pero bien. Te preguntaba, Osvaldo, cuál era el texto, si lo tenías ahí para soltarlo. No, yo de memoria no me acuerdo. Creo que me acuerdo de Juan 3:16 y nada más. Bien. Yo cuando lo escucho a nuestro obispo, que prácticamente te recita el Nuevo Testamento de memoria, me produce una admiración suprema, porque primero que yo no soy así, creo que también me parece, y capaz que es una barbaridad lo que voy a decir, creo que jamás me importó. Conozco la escritura, la he leído toda mi vida, pero sé decirte qué tema se relaciona con otro, pero muy difícil que yo me acuerde de algún versículo de memoria. Ya te digo, de lo único que estoy seguro, que Juan 3:16 es el que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es el único que me acuerdo de memoria. Nada más. Y eso es mucho. Acá lo encontré y ahora me doy cuenta que es un error terrible iniciar un programa como este sin una concordancia a mano que esté funcionando. En realidad no estamos jugando la vida porque pueden surgir un montón de versículos y da la sensación como que no lo podemos sustentar. Pero bueno, gracias a Dios acá encontré algo. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y además, en Romanos 3:20 dice, y este para mí es mejor, más fuerte, no porque ese no sea eficaz, sino para ir sumando argumentos. Romanos 3:20 dice, porque ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Porque por el conocimiento de la ley vino el pecado. Romanos 3:20 y 21. Y incluso yo creo que un minutito para reflexionar, ¿por qué vino la ley entonces?
La ley vino a causa de nuestras transgresiones. No lo digo yo, lo dice Gálatas 4. Romanos 4, perdón. Romanos 4 dice esto. La ley vino a causa de nuestras transgresiones. No es un premio, es un castigo. Vamos a empezar a entender de vuelta, porque si no, no vamos a entender nunca nada. Cuando el pueblo no quiso acercarse a Dios, cuando le tenía miedo al monte, porque humeaba, no quisieron enfrentarse directamente con Dios. Y ahí le pidieron la ley. Le pidieron la ley para no verse cara a cara con Dios, porque tenían miedo, tenían terror. La ley vino a suplantar la presencia de Dios, pero irónicamente, porque para la gente, para el pueblo, creía que iba a funcionar bien. Nunca funcionó, porque de hecho, ¿qué está diciendo ahí Romano? Ningún ser humano será justificado por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿La ley es mala? ¿Cómo va a ser mala si la dio Dios? Pero a mí no me sirve, a nadie le sirve. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta, pero yo no. La ley funciona fenómena, pero yo no. Entonces, la ley es como el termómetro. La ley lo único que me muestra es que tengo fiebre, pero el termómetro no me cura. ¿A quién lo cura el termómetro? Ahora, el termómetro es perfecto, vos te lo apoyás, viste que ahora está el digital. Antes de entrar a un negocio o lo que sea, te ponen el termómetro y ya es rebuchón, porque la temperatura no es opinable, es medible, como los decibeles. ¿Ves qué malo que soy? Vuelvo a la charla pasada. Los decibeles no es una cuestión de cómo me siento yo. Los decibeles se miden como se mide la temperatura. El termómetro no miente, salvo que ande mal, pero no miente. En general no mienten, son exactos. La ley es mejor que el termómetro, porque un termómetro puede descomponerse. La ley no. La ley es perfecta. Pero la ley lo único que mostró es que nosotros no somos perfectos. Entonces, el hipócrita, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el fariseo hipócrita de la ley? Se escudó en lo que sí puede cumplir. Y entonces miraba con menosprecio a los gentiles o a los que estaban por debajo de ellos, según ellos. Pero eran hipócritas. Porque en el corazón sabemos que no se puede cumplir toda la ley. ¿Qué parte de la ley se puede cumplir? Ya la sabemos. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar a la suegra o usar corbata? Seguramente saben la respuesta, usar corbata. Entonces todo el mundo usa corbata para ahogarse, hacerse un nudo en la garganta y ahogarse la verdad que está sabiendo en su corazón, que es que no puede perdonar a la suegra. Jesús nos muestra que a él no lo obnubilan la corbata, ni las filactelias, ni los vestidos. Porque ¿qué le dijo a los fariseos? Ustedes visten magníficamente, muy pulcro, pero dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, perfectos por afuera, una pinturita, excelente, por afuera blanqueados, impecables, por dentro lleno de huesos podridos. Mirá, no es una metáfora, ¿eh? Pero Jesús estaba viendo el corazón. Ninguno de nosotros ve el corazón, Jesús sí. Entonces Jesús está desnudando el verdadero problema del fariseo y de cualquier legalista. El que se escuda en la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que no la podemos cumplir toda. Y vamos a esquivar aquellas cosas que no la podemos cumplir. ¿Entienden? Vamos a mostrar lo que sí se puede cumplir. ¿Qué es más fácil, restablecer una relación con el vecino que nos peleamos hace 5 años o comprarse la Thompson y ir con la Thompson abajo del brazo que nos saca músculo de tanta Biblia que tenemos? Seguro, lo segundo es más fácil de cumplir. Entonces, ¿qué hago? Me compro la Thompson más pesada. Cuanto más me peleé con mi vecino, cuanto más rencor tengo con mi vecino, eso me lo callo y lo guardo adentro. Más pesada es la Biblia que llevo de cada brazo. Eso hacían los fariseos. Entonces, cuidado con parecernos a los fariseos. La ley lo único que hizo es mostrar que nuestro corazón es pecaminoso. Entonces, un verdadero corazón sincero, lo único que tiene que hacer es aprovechar la ley para volverse a Cristo. Porque eso es lo que dice Gálatas. La ley fue nuestro ayo. El ayo era el esclavo que llevaba al niño a ser educado. Ahora, una vez que el niño se recibió, ya el ayo no sirve para nada. Entonces, la ley fue nuestro ayo para venir a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Si la ley era el ayo y ya no estamos bajo ayo, ¿qué quiere decir? Ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley de Moisés. Hemos muerto a la ley de Moisés. Romanos 7:4. Vosotros también habéis muerto a la ley
muerto a la ley. Y yo sé que algunos judaizantes se van a tomar de estos versículos para decir, no, pero ahí habla de la ley del pecado. Momentito. La ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Si la ley es la ley del pecado, explíquenme cómo la ley del pecado me lleva a Cristo. ¿Se dan cuenta que es un disparate? No habla de la ley del pecado, habla de la ley de Moisés. Entonces, la ley de Moisés fue nuestro ayo para venir a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Hay otro camino. Y Pablo, como bien decía Manuel, hebreo de hebreos, judío, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, de la tribu de Benjamín. Y uno por ahí está perdido en ese pasaje. Dice, ¿para qué chapear tanto? ¿Para qué pone la tribu de Benjamín? No era una pavada. La tribu de Benjamín fue Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en tierra prometida. Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. De la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel, Saúl. Y Saúl se llamaba igual que él. Él era el apóstol Saulo. En el fariseísmo era Saulo. El nombre era Saúl. Tenía el mismo nombre del primer rey de Israel y de la misma tribu. Mirá si no tenía para chapear Saulo dentro, ¿entendés? Cuando se presenta a los judíos casi le está diciendo, pero ¿quién es más judío que yo? ¿Quién es más cumplidor de la ley que yo? Sin embargo, lo que lo cambió a Pablo no fue la ley, porque la ley, él era irreprensible. Irreprensible, ¿sabe lo que quiere decir? Nadie lo podía acusar públicamente de nada. El tipo guardaba todos los preceptos, los 613 preceptos, guardaba las fiestas, tocaba el shofar en la banda del pueblo. No, esto es todo mentira, lo estoy inventando. No hay base bíblica de esto. Pero quiero decir, nadie más judío que él, ¿entendés? Se había circuncidado hasta los dientes. No podés competir con Pablo. Ahora, guardaba un rencor adentro del corazón. Terrible, porque perseguía a los seguidores de Cristo y los entregaba para ser muertos. Bueno, sabemos por la Biblia que él estuvo presente en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Se acuerdan lo que oró Esteban cuando le tiraban piedras? Perdona. Mientras lo apedreaban, ¿eh? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso tocó el corazón de Pablo. Pablo estaba presente ahí. Si no hubiese sido por ese testimonio de Esteban, Jesús ni se le hubiese aparecido en el camino de Damasco. Porque ya cuando se aparece Jesús, ya su corazón ya venía trabajando. El testimonio de Esteban lo cambió. ¿Cuánto sirve un testimonio de nosotros? Porque Jesús va a actuar después. Mientras tanto nos tiene a nosotros. ¿Cuánto valen los testimonios de nosotros? ¿Cómo nos ve la gente? Hoy compartí una frase que espero que se pegue mucho en la gente como se pegó la de la semana pasada, que no somos la iglesia, que no vamos a la iglesia, sino que tenemos que ser la iglesia. La frase de esta semana que me gustaría que quede es: los dones del Espíritu hablan de Dios. Los dones del Espíritu hablan de Dios. Pero el fruto del Espíritu habla de vos. Habla de mí. La gente no se... Tenemos que dejar de obnubilarnos por los dones. Hay gente que persigue dones. Viene un profeta, vamos para allá. Viene alguien que cura, vamos para allá. Viene alguien que tiene el don de sanidad, todo rajando para allá. Viene alguien que tiene el don de lengua, todo para allá. Se llena por todos lados. Viene un hermano que tiene mucha paciencia, fruto. Ese es fruto del Espíritu. ¿Quién va? Nadie. No nos atraen los frutos, nos atraen los dones. Cuidado. Los dones lo único que muestran es cómo es Dios. Pero no hay ninguna garantía de que el que ejerce los dones sea un verdadero testigo de Dios y un verdadero discípulo de él. En cambio, el fruto, ese perdón que otorgó Esteban gratuitamente de un corazón que recibió la gracia de Dios, que recibió el perdón de Dios y que lo pudo dar a todos los demás, incluso a los enemigos. ¿Y quién ama a los enemigos? Ni la ley te exige amar a los enemigos. La ley te exige amar a los de tu propio pueblo. No te exigía amar al enemigo. Pero Jesús sí. Jesús subió la apuesta de la ley. Como diciendo, ustedes se quedan cortos con la ley. Y además, y esto para todo y que quede muy claro, la ley no puede cambiar a nadie. La ley disimula defectos. La ley disimula defectos. Y nadie la puede cumplir. Ninguno de nosotros cuatro la puede cumplir.
con lo único que se podría cumplir la ley, es con Cristo transformando el corazón. Y una vez que Cristo transforma tu corazón, ya estás tan enamorado de Cristo y estás tan metido con Cristo que ni te interesa la ley. Él se encarga, cuidado, no es que se contradice, Él se encarga de cumplir la ley, pero ya no sos vos, es Él. No tiene que ser tu prioridad, es la de Él. Dejate llevar por lo que Cristo quiere hacer. Como decía Agustín, San Agustín, ama y haz lo que quieras. No subrayen, haz lo que quieras, subrayá amar. Cuando yo amo, ahí puedo hacer lo que quiera, porque todo lo que quiera va a ser rodeado de ese amor. A ver, ahí pegué la frase, Roberto. Los dones del Espíritu hablan de Dios. Los frutos de Dios. del Espíritu. Y el fruto del Espíritu habla de vos, habla de nosotros. Perfecto. Ahí está posteada. Tremendo. Manuel, ¿algo para agregar? Hay un ejemplo maravilloso para comprender de manera doméstica la diferencia entre la ley y la gracia. El mundo es un país donde ningún individuo de antes, de ahora o de después tiene más de 100 pesos. Uno de esos individuos va a comer a un restaurante, que es la Iglesia de Cristo, el reino de Dios, la asamblea. Mira la lista de precios, que es la ley. Y la lista de precios dice fideo con manteca, 150 pesos el plato. Resulta ser que nadie tiene más de 100. En ninguna parte, ni en el banco, ni en la casa, ni en ningún lado. Él cuenta lo que tiene y resulta ser que tiene 2 pesos con 30. El de la puerta, que es Jesucristo, dice: este restaurante es de mi viejo. ¿Querés entrar a comer? Y él le dice que no me alcanza ni para pagar unos fideos con manteca. Y Jesús le dijo: ¿vos creés que si yo te doy permiso poder entrar a comer? Sí, dice, si vos sos el hijo del dueño. Sí, lo creo. Bueno, entrá, sentate y comé, pero no comas fideos con manteca. Comé lo que verdaderamente tengas ganas. El tipo se come un plato de vacío con papas, se toma un cuartito de tinto, un flan mixto, un café. Cuando llama al mozo, el mozo viene y dice: ¿cuánto le debo? Dice: 690 pesos. Él entrega lo que tenía, que eran unas pocas monedas. Lo entrega todo. El mozo va, se lo presenta al dueño de la caja y dice: mira, le fui a cobrar al de la mesa 8, eran 690 pesos y me dio unos pocos centavos. Y el de la caja, que es Dios, que es el dueño, le dice: ya sé que no le alcanza, pero mi hijo lo dejó entrar. Y si mi hijo lo dejó entrar, puede venir todas las veces que quiera, aunque no tenga un centavo. Moraleja: cuando vos te parás en la puerta y mirás la ley, te tiene que alcanzar la plata que vos tenés, si no, no podés entrar. Si la plata no te alcanza, que es lo que nos pasa a todos, tenés que entrar porque el hijo te lo permite. Cuando el hijo te lo permite, te podés servir lo que quieras. Eso sí, de lo que vos tenés que darlo todo. Quiere decir que uno tiene que mortificar la carne, la mente, los ojos, el pensamiento, hasta donde puede. Pero la perfección que está escrita en la puerta no la alcanza a nadie. Podemos participar porque el dueño nos da permiso por el amor que le tiene al hijo. Eso es todo. Manu, ya que estás con esta faceta poética, tirame la misma ilustración o el mismo concepto, el pibe que rompe el vidrio. A ver. Siempre hablamos del cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre no son lo mismo. El cuerpo es la paga por el pecado y la sangre es lo que nos limpia de todo pecado. Un error muy común: pretender expulsar demonios, orar por sanidad en el nombre de la sangre de Cristo. Eso no es bíblico. El único que puede expulsar demonios o sanar enfermos es el nombre de Cristo. Por lo menos así está escrito. Unos chicos en una cuadra juegan a la pelota justo enfrente de la casa del diablo. Jesús, que es el hermano mayor,
les vive diciendo que no jueguen ahí porque van a terminar rompiéndole un vidrio al diablo, que es un vecino bastante cabrón, que por qué no van al potrero. Como todos somos muy desobedientes, seguimos jugando a la puerta del diablo hasta que un día le rompemos un vidrio. El diablo sale corriendo, nos corre, nosotros rajamos, nos olvidamos hasta de la pelota, nos metemos en casa, que tiene una puerta de alambre con arriba un resorte de bicicleta y abajo un pedacito de cámara, que abre para adentro, porque uno de la urgencia la tiene cuando entra, pateamos la puerta y cuando el diablo se quiere meter para matarnos a patadas, aparece Jesús, se para adelante y dice... Y se colgó. No sé Nos si dejó ustedes la me siguen incógnita. escuchando. A ver, Sí. ahí te escuchamos, Ahí lo Manuel. recuperé. Dale. El diablo le dice a Jesús que nos quiere atar a patadas porque le rompimos el vidrio de la casa. Jesús le dice, verdad, estuvieron mal, pero vos a ellos no le vas a tocar un pelo. Si en algo hay que corregirlo, los voy a corregir yo. ¿Cuánto vale tu vidrio? Dice, y tu cuerpo. Muy bien. Y Jesús entrega el cuerpo. Sí, dice, pero están todos los vidrios rotos en la vereda. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale lavar tu vereda? Tu sangre. Por el cuerpo y por la sangre de Cristo, es como si nosotros nunca le hubiéramos roto un vidrio al diablo. Somos tan limpios como Adán antes que el pecado asomara su horrible cara. Qué tremendo. Qué Toma, bueno. Miguel, para vos, Bochini, que está rompiendo los vidrios. Ejemplo, nada más. Tremendo. Tremendo. Muy Sí, bueno. en uno de los comentarios tiran ahí porque ya se tiene que ir Roberto. Y Sí. después cierre el apóstol Manuel Ángel Venecia. Lee eso, mirá. ¿Eh? Léelo, ahí lo tenés. Acá, mirá. Como no, ese, léelo vos. Pero mirá lo que tira Mónica Fonseca, que me parece que debe ser de Libby o algo ahí. Dice, No, es mi prima hermana. el tema de manto profético. Le pusiste el perdón de azúcar en la boca. Es lo mismo. Si está en la Biblia, lo estudiamos. Vamos a suponer que yo no la conozco. Y me dice, no, pero en 2 Corintios. Ah, acá está. Sí. Seguí hablando, no, habla, Roberto. No. Pero vamos a suponer, ¿y dónde está eso? En el suplemento deportivo de 2 Corintios. Pero vamos a suponer que sí esté. Porque yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y sigo sorprendiéndome con la Biblia. Así como muchos encontramos cosas, yo sigo encontrando. Entonces, vamos a suponer que yo no sé esto del manto profético, pero está en la Biblia. Me comprometo a estudiarlo. Pásenme la cita y yo aprenderé algo más. Ahora, si no es bíblico, es invento. A ver, no lo tomen mal. Puede ser cultural, puede venir de la cultura judía, pero no forma parte de la doctrina cristiana. Por eso tenemos que tener cuidado cuáles son las raíces. Y voy a hacer un chiste con una palabra que dijiste recién, porque después está la segunda herejía. Quedó bien clara que la primera es la judaizante, pero la segunda es la del poder de la palabra declarada. A eso también se enfrentó Santiago cuando en el capítulo 4 les dice, hay ustedes que dicen, mañana iremos a tal lugar, o traficaremos, o ganaremos, o haremos tal negocio, cuando no saben lo que va a pasar el día de mañana. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, haremos esto, si el Señor no quiere, no haremos lo otro. Se terminó el poder de la palabra declarada. Porque entonces no es lo que yo declaro, ¿de dónde salió eso? ¿Qué versículo dice que lo que yo declare tiene que pasar? Va a pasar si es la voluntad de Dios. Primera Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Ese es el equilibrio bíblico. ¿Dónde nos enseña la Biblia que no está primero la voluntad de Dios? ¿Acaso Jesús no oró y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya? Lo más importante en la vida no es mi voluntad, ni la voluntad de ninguno de nosotros, sino la voluntad de Dios. Pero yo decía con respecto a una palabra que dijiste vos, que hoy se usa, casi el que no dice eso no puede hablar. Primer desafío, tarea para el hogar, que uno arme una oración de 2-3 minutos
de orar, orar a Dios, 2 o 3 minutos sin declarar ni decretar nada. Se quedan mudos. Número dos, soltar la palabra. ¿Recuerdan en el año 70, 75, 60, en el 60 al 70, alguien que soltara palabra? ¿Por qué está tan de moda hoy? Se nos pegan, son cosas que se nos pegan. Ah, soltó una palabra. Y mi pregunta es, ¿qué estaba presa antes? ¿De dónde viene eso? Claro, soltó la palabra. Mira, ya está, yo la tenía presa, ahora la abro y suelto palabra. ¿Qué poder tengo yo para soltar palabra? ¿Alguna vez tuvo presa la palabra de Dios? Entonces, ¿saben de dónde viene eso? De que en realidad lo más importante es lo que yo declaro o lo que yo decreto. Y parecería que nada tiene poder hasta que yo no lo declaro o no lo decreto. De ahí viene lo de soltar palabra. Por favor, pregunté, son modas que se nos pegan, Muéstrenme dónde un apóstol bíblico declara algo o decreta algo y yo lo copio. ¿Dónde enseñó Pablo a decretar? Oren decretando así. Pedro, Santiago, Juan, ¿dónde dijeron yo les declaro, yo decreto ahora? No era importante la palabra de ellos. ¿Saben cómo se dirige Pablo o Pedro a la iglesia? Os ruego. Os ruego. Ni siquiera ordeno ni decreto. Eran apóstoles. No, nadie dudaba, bueno, de Pablo sí se dudaba, pero por ejemplo de Pedro o de Santiago, Juan, nadie dudaba de su apostolado. Habían estado con el maestro. Y Pedro nunca dice, yo decreto. Es más, cuando se dirige a sus hermanos, pidiendo, mire, le dice, os ruego. La palabra que más se repite, os ruego. Miren el lenguaje de los apóstoles. Ahora, ¿quién duda que Pedro fue apóstol? ¿Quién duda que Pedro fue el apóstol más importante? Era el que encabezó la predicación de Pentecostés. Fue el primero que se puso de pie. Los representó a todos. Y Pedro, cuando escribe en la carta, no podría haber dicho, yo, Pedro, primer apóstol. Algunos, como los católicos, lo consideran el primer papa. ¿O no es así? Entonces él no se podría haber presentado como el jefe de los apóstoles, como el representante de los apóstoles. Sin embargo, en el capítulo 5 de Pedro, ¿saben lo que dice? Yo, Pedro, anciano entre vosotros. No se pone por encima de los ancianos de la iglesia. Anciano entre vosotros. No nombra ningún currículum de él. No, ni siquiera dice apóstol. Anciano entre vosotros. Os ruego. No dice decreto, declaro, ordeno, suelto la palabra. No. Os ruego que traten bien a la grey de Dios. No por ganar. Ahí veo un entrecruce fantástico. No, cada vez estoy ganando más amigos. Acá me salen, dice, ¿querés tener 1 millón de amigos? Y ya voy por 990.000. Os ruego que traten bien a la grey de Dios, no por fuerza, no por ganancia deshonesta. Terrible. Les prometo que no estoy inventando nada. Revisen el capítulo 5 de la carta de Pedro. Roberto, no por ganancia la primera oración de los discípulos que estaban asustados porque Pedro había sido encarcelado. Esa oración es terrible. Que podamos hablar con de nuevo. Es terrible. ¿Puedo contar un chiste? Por favor. Había 3 evangélicos en el infierno. Un bautista, un pentecostal y uno de esta corriente nueva de ahora, ¿no? El bautista lloraba amargamente y decía, indudablemente nunca me convertí. Me pareció que me había convertido, pero nunca me convertí, porque si me hubiera convertido de verdad no estaría acá. Porque el salvo, una vez salvo, siempre es salvo. El pentecostal lo acompañaba en el llanto y decía, a mí me debe haber quedado algún pecado sin confesar. Seguramente me olvidé de confesar algún pecado y vine a parar acá. El otro, el de esta nueva corriente, andaba a los saltos por ahí. Alegre, alegre es la gente que alaba a Dios. Los otros dos lo miraron
Y dijeron, escúchame, estamos en el medio de la llamarada y vos estás tan contento. Y él dijo, yo, si ustedes están en el infierno, yo decreto, profetizo y establezco que no estoy acá. Vamos todavía. Esta está muy buena. Simultáneamente, muy bien. Escúchenme, están dejando un montón de temas para el próximo programa. Es tremendo. Acá nos dejan dones sin presencia de Dios. Tal cual. La carta de 1 Corintios. Puede fluir, o sea, puede haber gente que tiene dones, pero no tiene carácter, le agrego yo. Mirá los que quedan afuera. Los que quedan afuera del cielo. Señor, ábrenos. En tu nombre, están afuera. En tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, dones, hablamos nuevas lenguas, dones de lengua. No los conozco. No los conozco, váyanse hacedores de maldad. Epa, no es solamente, por supuesto que no hay presencia de Dios. Usaron los dones para usufructo propio, para ganancia propia, para ganancia deshonesta. Cuidado, claro que estaban los dones, nadie lo duda. Pero los dones, como dije antes, no son garantía de nada. Los dones hablan de cómo es Dios, los frutos de cómo somos nosotros. Esa gente que está afuera en el cielo, en esa gran pantalla que nos abre Dios para que entendamos el peligro que se corre, fíjense que no le nombran ningún fruto. Ninguno de los que está ahí afuera le dice, Señor, yo amé con todo el corazón. Señor, yo tuve paciencia. Señor, yo tuve benignidad con la gente. Nadie le dice eso. ¿Qué le nombran? Estamos quemando todas las naves para el próximo programa, Waldo. ¿Qué sé yo si me van a llamar para el próximo programa? Yo por la duda largo todo. Por favor, dice Marcelo Daniel Molina, por favor, si puede, maestro, me imagino se referirá a Osvaldo, maestro, ¿puede hablar sobre yugo desigual como doctrina? Otra, mira, orar conforme, no conforme a su voluntad, ¿no es hechicería? Preguntan ahí alguien. No, está picante el asunto. A ver, así, a los dos, así. Dale, breve. dale. Yugo desigual. Arranque, Robert. Yugo desigual. ¿Y cómo no va a haber yugo desigual si nadie es igual? Todos somos desiguales. Bueno. El tema son los límites. Igual es un tema grande para otro programa, pero porque ahí seguramente está el recasamiento, el divorcio, si está permitido en los pastores o no, y no creo que lo podamos resolver en 5 minutos, ni siquiera en un programa entero. Pero rápido. Pero rápido. El límite siempre lo estuvo. El límite es la violencia física y la violencia espiritual o psicológica. No exagerada, de verdad, hay torturas en algunas familias. Eso no lo podemos permitir, porque por algo ya en la ley, Dios estableció ciudades de refugio. ¿Qué quiere decir ciudades de refugio? Que ante la duda, escondete porque te va a ver la familia del otro y si fue por accidente la muerte, te van a matar igual. Entonces Dios entiende la diferencia entre la ley y la realidad. No seamos más papistas que el Papa, no juguemos a eso. Porque yo me imagino, miren, cuando vino el director del IBI de Uruguay, la primera que tiró en el IBI fue esta. ¿Qué opinan de, y lo dejo para tema en la próxima clase, la próxima charla, defecto docente, creo que todas son clases. Dice, ¿qué opinan de los trasplantes? Los trasplantes de órganos. No, porque hay que ver si no está vivo, si está muerto, si firmaron, si no firmaron. Yo justo tengo un primo que es carnicero, que es tío de un médico que trabaja, que es amigo del kiosquero, del muchacho de Bariloche que viene en el camión. Testimonio por todos lados. Cuando terminó, se cansó de escuchar como 15 minutos, le dijo, ¿y si es su hijo el que necesita un trasplante de riñón? Cambió, ¿no? Tremendo. ¿Cambió? Lo mismo, muchachos. ¡No! Se casó, se embromó. Que se aguante que la muela a palo del marido, pero separarse jamás. ¿Y si es tu hija? ¿Y si es tu hija la que están moliendo a palo?
Vos sabés que con Entonces respecto al nunca, yugo... nunca nos pongamos en el papel del hipócrita y del fariseo. Siempre para entender cómo funciona la ley, te tenés que preguntar, ¿y si mi hijo estuviera ahí? ¿Cómo reacciono? Porque hasta que no, y no es una trampa, hasta que no quieras a la otra persona como querés a tu hijo, sos un peligro con la ley, flaco. Tremendo. Manuel. Vos sabés que decir algo. Es bastante común que le llamemos yugo desigual al evangélico que se casa con alguien que no es de su religión. El asunto es que la voluntad de Dios tiene tres facetas. La voluntad perfecta, exquisita de Dios, aquellas cosas que Él tolera y aquellas cosas que Él aborrece. Si yo tengo un divorciado de 33 años de edad que me viene a plantear que está enamorado de una chica de 34, soltera, pero que conforme la religión evangélica nunca se entregó al Señor y está perdidamente enamorado y se quiere casar, yo le alentaría a que lo piense, porque posiblemente con el correr del tiempo la vida se le complique. Porque a lo mejor haya una crisis de dinero y él le diga vamos a orar y ella le diga a mí no me vengas con orar, acá hay que salir a vender algo o a trabajar más o a afanar una joyería. Entonces puede llegar ahí a presentarse el conflicto de la desigualdad. Pero si él está perdidamente enamorado y él me dice yo prefiero correr el riesgo porque no voy a dejar de amarla por el resto de mi vida, yo lo voy a bendecir, voy a orar por ellos. Si me trae la chica a la iglesia, voy a orar por esa pareja para que Dios los guíe. Le voy a presentar el evangelio a ella. Si ella me dice que todavía no, porque ella tiene otro concepto de Dios, le voy a decir que respeto lo que piensa y que tiene abierta la puerta de la iglesia y de mi corazón para siempre. Si vos me decís si esa es la voluntad perfecta de Dios, creo que no. Y si vos me preguntás si Dios aborrece eso, también te digo que no. Creo que hay cosas que Dios soporta de nosotros porque en nuestra imperfección no siempre las cosas se dan como la letra lo dice. Gracias. O sea que el final de todo siempre va a ser el amor. Claro, el amor. El amor. El amor. El amor. Yo tengo un tema que sería para otro programa, que es la homosexualidad. Bueno, no sé si decimos algo ahora o lo decimos otro día. A ti te digo, Chimihuencha. La podemos dejar picando. Les aviso que vamos 1:40. No sé cómo. Mirá, Robert. Acá nos vamos a los caños, Robert. Que te llame. Pará que cambiamos los nombres de cada uno y listo. Que quede Manuel solo. Me hace acordar a un programa, así con ese look, Osval, me hace acordar un programa de Canal 20, creo que empieza a las 7 de la tarde. La jaula de la moda, me hace acordar la jaula de la moda. Dejalo a Manu, si querés tirá como para dejar así picado. Una puntita, Manu, una puntita. El final de lo que voy a decir está en lo que dice el director del Instituto Bíblico Internacional, Roberto Giorgiani. Pensé que lo nombraba. Pará, no siga, pará. Che, Nero, están tirando chapa a lo loco. No tenemos, soy boyero, cosecho, higa. Nero, no pegamos una. Bueno, Duré graduado del IBRP, Instituto Bíblico Río de la Plata. Ojo que tiene su... Yo, hijo de pastor, no soy nieto nada, Nero, no pego una.
Bueno, pero después Yo de eso me tampoco. van a revocar el título, me van a revocar todo, negro, ya fue. A mí también. Hizo bien en nombrarme porque es la última vez. Cuando terminan, no me tiran el manto. No, dejate en broma. Voy a empezar por el final con una frase que dijo Roberto. Hasta que le pasa a tu hijo. Yo conozco una institución cristiana evangélica. Viste que las denominaciones todas tienen su peor pecado, ¿no? Yo conozco una institución donde el peor pecado es volverte a casar si alguna vez estuviste casado. Ese pecado es una suite privada en el infierno. Eso pasó hasta que los hijos que acuñaron esa idea se hicieron grandes, se empezaron a casar y se empezaron a separar. No sabían cómo estrujar la Biblia para sacarle un versículo que diga lo contrario. Con respecto a la homosexualidad, nosotros tenemos un acento de guillotina sobre ese pecado. No tiene ninguna opción. Es homosexual, es lesbiana, es gay. Ahora, ese mismo problema o pecado figura en la lista donde habla de rencorosos, borrachos, mal hablados, amadores de sí mismos. Es más, dice la Biblia que poder hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. No es más pecado que ser homosexual. El problema radica que hoy la ciencia, sus 5 corrientes más serias, dicen que es posible que una persona nazca con tendencias homosexuales. No todos los homosexuales lo son por elección o por una sensación pervertida. De hecho, se ha comprobado científicamente que hay niños muy pequeños que nacen con órganos genitales externos, pero funcionan como una niña y al revés. Ahora, si hay chicos que nacen con una oreja menos, o hay chicos que nacen con una pierna menos o con un brazo deformado, ¿por qué no puede existir esa deformación psicológica? Entonces, si una persona nace sorda, nace ciega, no se va al infierno, por ser sordo o por ser ciego. ¿Qué pasa con una persona que viene y nos dice, yo soy homosexual, yo me llamo Miguel Ángel, vivo con Ricardo hace 19 años, no lo puedo dejar, al menos hoy, pero yo necesito aceptar a Dios porque tengo un vacío en mi corazón que no lo lleno con nada? En lo personal, vuelvo a lo que dijo Miguel. Hago primar el amor. Le recibo la confesión de fe, le digo lo que dice la Biblia y después, si es necesario, lo pastoreo toda la vida. Si va a entrar al cielo o no, se lo dejo a Dios porque yo no soy quien para juzgar. Brillante. Terrible. Brillante. Sí. Terrible. Perdón, la misionera de Estambul dice, qué buenos temas, aquí son las 4 de la mañana, de la madrugada, y no puedo dejar de verlo, muy bueno. Mirá, tenemos, ¿no? Eso se llama insomnio. Sí, no, pero... Los invito. Entonces, ese tema puede quedar para la próxima. Y bueno, igual la conclusión, al menos yo mucho no voy a opinar porque no sé, pero yo creo que tiene que ver con el amor. No he encontrado otra definición que amar, ¿no? No lo encuentro. Lo aprendí de un tal Jesús. Quiero decir algo con respecto a la misionera de Turquía. Patricia, te mandamos un beso enorme. Te sostenemos los brazos en alto, amiga. Hasta hace 20 años, por lo menos,
20 años, no sé hoy, no tengo idea hoy. En Turquía había 2 cristianos cada 500.000 habitantes. Nosotros tenemos una iglesia cada 8 cuadras. Una iglesia. Allá había 2 cristianos cada 500.000 habitantes. Algo así, más o menos, para tener una noción, como si hubiera 2 o 3 cristianos en todo el partido de La Matanza. Miren si no hay motivo para orar por Patricia y por todo lo que está en ese campo. Dios te bendiga, hermana. Dios te ayude. Amén. Gloria a Dios. Algo, como decía recién, Patricia es contemporánea nuestra, tiene nuestra edad, pero lo que yo la verdad que me sorprendió, no sé si decir como honrarla, no, pero es que ella podía haberse vuelto después de lo que pasó con un virus, atacó a su esposo y en fracción de no sé si de días, no sé, llegó una semana, partió con el Señor, ¿no? Y allá tuvo que despedir con su hijo, que tiene 18 años, despedir a su amado, ¿no? Al compañero de toda su vida. Y la verdad que dijo que no vuelve. Y eso a mí viste, no sé, me da hasta vergüenza ajena. Ya el hecho a veces, como decías hoy al principio, Manuel, de cosas hoy que nosotros podemos sentarnos acá y hasta opinar, en el caso por ahí nosotros sin tanto conocimiento, hablo de mí, pero qué bueno que podamos compartir y obviamente que somos iglesia, ¿no? Allá donde está Patri con su hijo, en Estambul, en Turquía, a pesar son las 4 de la mañana, se pone a escucharnos, a charlar, a interactuar acá, me parece que, bueno, es justamente un mimo de Dios, lo tomé así yo para mí, que alguien de esa altura, así como ahí tengo maestros como ustedes tres, que pueda compartir conmigo, ¿no? Me parece que es una posibilidad, un mimo de Dios, ¿no? Ya lo creo. Bueno, gente, no sé. Osvaldo, ¿cómo sigue esto? Que cuando empezó a tirar la bomba me puse el gorro camuflado porque me imaginé que se venía la guerra, ¿viste? Se viene. Para ser un cantante de reggaetón con ese gorro y los lentes, Osvaldo. No. Lo que pasa es que de golpe cuando me pongo así, el anteojito es una onda, me quiero dejar la barba, pero no me sale. Y quiero entrar en una onda así apostólica como quiere Roberto, ¿viste? Porque a ti te digo, ¿viste? Y mucho, Miguel Duré, ustedes no lo conocen a Miguel Duré y a Erika, su esposa, que es maestra de la palabra también. Viven tirando palabras así, viven tirando frases, ¿viste? No me descubra delante de las 750.000 personas que nos están mirando. Te amarro, que te tengo, que te amarro, que escuchá. Hernán Pérez, y lo tengo que mencionar, no me puedo decir mencionar lo que dijo Hernán. Escuchar a Roberto y a Manuel, escuchen esto, es como cuando Maradona le dijo a Bocini en el año 86, lo estábamos esperando, maestro, pásenlo, maestro, lo estamos Gracias. Escuchame una cosa. Gracias. Escuchame. Quiero decir algo muy en serio. Te lo vas a decir vos para Manu. Te lo pido por favor, no te quede, ¿eh? No te quede, a fondo. No. Vos no sé que me gustaría mucho que la temática sea que somos 4 amigos conversando. Acá nadie sabe más que nadie. Todos tenemos para aprender de los demás. Y yo soy, con mis 64 años, más curioso que un chico, vivo preguntando, y si no preguntarle a Roberto en el IBI. Es muy raro que Roberto suba un artículo donde yo no tenga algo para averiguar o para preguntar o para profundizar. Creo que todos somos alumnos del Señor, los 4. Aquí no hay mayores. Porque si el maestro deja de ser alumno, está a un paso de la soberbia. Entonces, Osvaldito, no te hagas ser humilde y deja de remarcarnos a nosotros. Vos tenés tu experiencia, tu mundo transitado. Yo no he conocido ni las provincias ni los países que vos has visitado predicando la palabra. Entonces, el único maestro acá sabemos quién es y lamentablemente no se puede ver por la pantalla. Vamos a tenernos en un marco de iguales que creo que es lo más sano. Bueno, gracias, Manu. Gracias
porque me nivelaste, ahora me pusiste a la altura de ustedes. Gracias. Están por arriba. Mirá. Están por arriba. Ahí a los hechos me remito. Mirá, cuando estábamos tocando el tema de la danza hebrea, dice Licho, dice, yo he visto a Osvaldo bailar más de una vez, dice. Sí. O sea que tenés prontuario, no sé si perteneces a este grupo. Lo puedo aclarar, como dice Roberto, que yo vengo de un formato también muy estructurado, muy religioso, donde todo era pecado. De hecho, a mí me disciplinaron solamente por jugar al fútbol. El tema fue que yo nunca me iban a disciplinar por bailar, porque soy malísimo. O sea, no hay forma de que me disciplinen. Pueden decir cualquier cosa, pero no sé, tal vez porque jugando al fútbol lastimé a uno, por ser rústico, a los Pedro Damián Monzón, algo así. Bueno, pero no, ¿viste? Entonces no hay... Voy a decir, che, fueron al cumpleaños de 15, todos disciplinados porque bailaron, pero yo no. Vos por jugar a la Opernía. Claro. Vos sabés que yo creo, y con respecto a lo futbolístico, Miguel, te quiero decir que cuando me tocó nombrar mis 10, un nombre que estuvo como 45 minutos en mi cabeza, pero ya había puesto algunos defensores, entonces por eso no lo puse, fue el querido y recordado Chivo Elvio Ricardo Pavoni. Totalmente. Me parece un lateral por la izquierda como pocos. Totalmente. Con respecto al baile, con respecto a la danza, quiero confirmar unas palabras de Roberto. En mi tiempo de pastor local, yo soy muy sensible, o mariconazo, como lo quieran llamar, en griego se dice mariconazo. Entonces lloro muy fácil, me moviliza mucho, creo que el Señor, capaz que son mis emociones, a danzar, y soy así. Roberto lo sabe bien porque predicaba en su iglesia, vos Miguel también. Susana siempre que vamos a predicar a algún lado me lleva toallas, y yo le digo, esta vez no voy a transpirar. Me dice, sí, ya te conozco, yo por la duda te llevo toalla. Menos mal porque termino transpirando siempre. En mi congregación había un muchacho que entraba, se paraba ahí en su silla, se sentaba, se paraba, se sentaba, conforme el orden del culto, y era más fácil sacarle una lágrima, una sonrisa, a una gota de sudor, a una columna de mármol que a él. Cuando terminaba la reunión, me saludaba y me decía, qué cultazo. Ahora, cuando vos lo veías en el culto, vos decías, este se está aburriendo como un hongo. Este tipo no le penetra una alabanza, no le penetra una palabra, no le penetra un texto bíblico, no le penetra nada. Y él, en su quietud y en su frialdad, se lo estaba disfrutando todo. Para él hubiera sido terrible que yo le pida ser como yo. Y para mí sería terrible que me pidan quedarme quieto como él. El asunto radica en que no lo hagamos, como dijo Roberto, una obligación. Hay que danzar porque si no, no está el Espíritu Santo. Tiene que haber gente que se caiga porque si no, no está el Espíritu Santo. Tiene que haber algún manifestado porque si no, no está el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está por fe, no por las giladas que nosotros podemos llegar a ver que hacemos. Por el amor de Dios. Entonces, vamos a creer un poco más que a sentir que va a ser beneficioso para la obra de Dios. Muy bueno, muy bueno. Toma. Viste, porque viste que Miguel siempre me dice a mí, vamos para acá. Una vez fuimos a un evento, te cuento esto a ustedes dos, una vez fuimos a un evento lejos, kilómetros, pero kilómetros, estamos hablando de 6 horas de viaje. Yo tenía el pelo largo y fuimos para que no, invitaron ahí a pasar al altar, era un evento muy grosso. No vamos a dar detalles porque vamos impresos, pero el tema es que dice, pasen, dice, pasen los pastores, así le van a orar. Entonces, yo iba con pelo largo y una chomba fucsia, color chicle, ¿no, Miguel? Así era. Tirando a rosa, media rosita. Y Miguel iba con una riñonera, viene a los colectiveros colgados acá, viste, como un Miguel. Y vos sabés que pasamos. Que dicho sea de paso, en esa riñonera yo tenía mi identidad, no la iba a dejar en ningún lado, imagínate. Exacto.
sabes que pasaba el orador y oraba Pinún, Pindó, Pintría, a nosotros nos esquivaba. No me diga. Onda, con que ¿qué? Mi plata no vale, mi espíritu no. Nada. Eso, ¿sabe por qué fue? Eso fue porque el anfitrión se dio cuenta que Miguel estaba en pecado. Porque la riñonera de Miguel dice, yo sabía. caí. Yo sabía. Porque no es es otra cosa, es una... Yo sabía eso. Che, bueno, Roberto, mirá, quedó duro. Se tiene que ir, Roberto. Me parece, ¿no? Sí. Así que igual ya les digo, pasaron casi 2 horas. Creo que nos pasamos de la línea de la 1h30. Fabián Belli. Vos sos el maestro de ceremonia, Miguel. Manuel, Fabián Belli dice, yo solo iba en temporada. No era él, ¿no? El que era así simpático que decía, porque dice, Fabián Belli dice, yo iba... ¿Cómo? Fabián Vélez acá escribe, dice, yo solo iba en temporada, o sea, no hiciste mención ese que era así medio que no sentía nada, ¿eh? No, pero Fabián es Anacondi al lado del que yo te digo. No, está bien. Bueno, gente, le podemos dar un toque final a esto y Roberto así ya no lo comprometemos igual. Y si se mete ahora, le damos para que nos salude. Pero bueno, Osvaldo, usted dirá. No, bueno, sí, creo que el cierre, como siempre, se lo dejamos acá a Manuel, ¿no? Pero recordar que esto va a ser cada 15 días. ¿Digo bien? Sí. ¿Estoy bien? Explique un Estamos poco. bien. Sí. Vamos a tratar de acá al próximo viernes, que no tengo el almanaque acá, pero creo que estamos al próximo viernes en 12-13. No, sino que sería casi el último viernes de septiembre. Igual vamos a tirar todos los spots. Claro, sí. Sería, porque el próximo viernes sería, si no tengo mal la cuenta, 14. El próximo viernes, 14 o 15. Y después nos queda un viernes más y no sé si entra un viernes más. No sé si no es el último viernes de septiembre. El viernes ¿Tenés ahí agenda? 11. O sea que nos tocaría el 18. Exacto. Y después ya iríamos al 2. Bien, entonces viernes 18 sacaríamos nuevamente este programa que es de mucha bendición. Hemos tenido picos de 20, 25, 30 personas conectadas y ha sido mucha bendición. Esto después lo vamos a subir a la red social YouTube para también poder compartirlo. Por ahí a veces el YouTube está más a la mano después de que esto queda grabado. Y bueno, es una bendición. Manuel, ¿podés despedirnos? ¿Hacer algún comentario más? Osvaldo, no sé. No, mirá lo que dice Hernán, el que hizo el tema ahí de Bochini, con eso dice, sí. Che, hablen de prosperidad, profeticen algo o algo así, porque se quedan solos la próxima, dice. O sea, no nos va dice. Vamos a usar esta palabra que una ofrenda. No, a mí me gustaría que alguno de ustedes dos ore. Yo como final quiero decir una hermosa estrofa de una milonga sureña que dice, y ahora les pido perdones si es que me he pasado un tanto, pero cuando yo canto, canto para que me oigan los varones. Para no entrar en discusiones, dejo mi cuenta saldada, y como última verseada, vaya mi mano y un digo, hoy les ha hablado un amigo y aquí no ha pasado nada. Tremendo. Tremendo. Golazo media cancha. Es todo tuyo. Usted es el apóstol, apóstol de acá. No, yo ya haré el último programa. Ahora usted, Osvaldo, vamos. Señor, gracias por mis hermanos, mis compañeros de milicia. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, por las redes sociales, gracias por cada amigo que se pudo conectar, los que los verán después, los que pudieron estar en el vivo. Señor, sabemos que tu gracia les alcanza a todos. Señor, lo que tú hiciste fue tremendo por cada uno de nosotros. En ti somos libres, se cumple tu palabra, conoceréis la verdad te hará libre. Así que abrazamos a la distancia a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de milicia, para que justamente tu espíritu fluya, corra la gracia y nos alcance, nos inunde, para que más allá de esta pandemia, de cuarentena, lo que sea,
puedan sentirse fortalecidos sabiendo de que en ti estamos completos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas bendiciones para amén. Todos. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Un abrazo grande. Pinamar, ¿eh? Si me dejan entrar, voy para Pinamar. No te dejan entrar. Ahora. Mueva su... De chiquilín te miraba de afuera.